apostasía, ¿verdad? El abandono espiritual que tienen algunos creyentes. Apostasía, es ese abandono espiritual que muchas personas tienen. Pero ¿por qué es la causa del abandono espiritual? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. De dónde proviene la apostasía o abandono espiritual a la vida que la persona traía después de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 2, verso 11, Jueces. El tema de hoy, la apostasía. La apostasía que se da en las personas que han decidido seguir a Cristo y que después por cualquier motivo empiezan a flaquear, a abandonar ese caminar. Entonces precisamente hoy vamos a ver una de las causas de la apostasía. Jueces capítulo 2, verso 11. Dice la santa y bendita palabra de Dios. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Entonces vemos aquí que la apostasía solamente se pregona de los hijos de Dios. Aquí está hablando la Biblia de los hijos de Israel, que podríamos asimilarlo a los hijos de Dios, o sea, a los cristianos, que han abandonado el camino de Dios, han abandonado el adorar a Dios. Adorar a Dios significa servirle a Dios. Cuando nosotros decimos estamos adorando a Dios es sirviéndole. Es bonito cuando la alabamos cantando, pero la verdadera adoración a Dios es cuando le servimos. Pero cuando dejamos de servir a Dios para servir a los Baales o a la carne, como más exactamente, empezamos a hacer lo que la carne quiere, la fiesta, la parranda, el alcohol, el golgorio, todas estas cosas es entrar en apostasía, o sea, servir a los deseos de la carne. Eso es lo que la Biblia habla como apostasía. Cuando dejamos de servir a Dios, o sea, la parte espiritual nuestra, para servir a los deseos de la carne, servir a los deseos del corazón. Y lo que el Señor quiere es que en todo momento estemos pendientes de las cosas espirituales, o sea, adorar a Dios. Y adorar a Dios significa servirle a Él. Eso es lo que significa adorar. Nosotros conocemos dos términos que se utilizan en la iglesia, ¿verdad? Que son adoración y alabanza. Los dos tienen que ver con el servicio a Dios. La adoración es servir a Dios y la alabanza es amor en extremo hacia Dios. Eso es literalmente lo que significa la alabanza. Cuando usted ama a una persona, dice te amo, pero cuando ya empieza a decir te amo en extremo, ya lleva un extremo en adoración. Entonces cuando nosotros amamos a Dios en extremo, estamos adorándole y la adoración solamente tiene que ser para Dios, porque Él es un Dios celoso. Él quiere que la adoración sea exclusiva. Él quiere ocupar el primer lugar siempre en nuestra vida. Así como dice la Biblia, que el que ama más a padre o madre o esposa o hijo más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. O sea, que el amor extremo, o sea, esa adoración solamente es para Dios. O sea, amor en extremo hacia Él solamente. Y cuando decimos, pues, cuando adoramos extremo quiere decir que lo servimos, miramos por sus ojos, queremos hacer lo que el Señor quiere. Pero cuando viene esa apostasía, ese adormecimiento espiritual, empezamos a hacer lo que la carne quiere. Pero sabemos que también que los designios de la carne son contra el espíritu. Y lo que desea el espíritu es contra la carne, de tal manera que hay una lucha espiritual. Ya, nosotros nos encontramos constante lucha. En el caminar cristiano todos los días vamos a tener luchas. El problema está en nosotros en que si sucumbimos a la tentación de la carne, perdemos. Entonces tenemos que estar siempre apercibidos que esta lucha solamente termina cuando entreguemos nuestro cuerpo, nuestra alma al Creador. Solamente ahí se termina. Todos los días vamos a estar en lucha, en esa constante lucha. Tenemos que renovarnos constantemente en nuestro entendimiento para no sucumbir. Esa lucha solamente existe entre la carne y el espíritu. No es contra los demonios están vencidos. Pero cuando usted sucumbe a los deseos de la carne, los demonios hacen mella en su vida. Por eso dice la palabra de Dios, someteos a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, someteos a mí y Satanás huye de tu vida. Por eso Él está vencido, pero si nosotros le damos rienda suelta, queremos hacer lo que la carne quiere, Él vence en nosotros, pero Él está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, o sea que no tenemos que luchar contra Él, tenemos que luchar es contra nuestros propios deseos. La carne quiere hacer cosas que el Espíritu no quiere, y el Espíritu quiere hacer cosas que la carne no quiere. A ver, el Espíritu quiere adorar, el Espíritu quiere leer la palabra, la carne quiere dormir, la carne quiere flojear, la carne quiere hacer muchas cosas que van contra lo que quiere el Espíritu. Entonces esa es la verdadera lucha. La lucha no son contra los demonios, la lucha es contra nosotros mismos. Por eso cuando la Biblia habla de la armadura de Dios, que el casco, la espada, la sandalia, el apresto, el evangelio, todo es para que luchemos contra nosotros mismos, pongamos espejos al frente, vamos a luchar contra nosotros mismos, contra esas ideas que a veces nos vienen de querer hacer lo que la carne desea. Tenemos que luchar contra eso y llevar todo pensamiento a la obediencia de la palabra. Siempre que nos venga ese pensamiento de hacer lo que la carne quiere, tenemos que llevarlo ¿qué? A la obediencia de la palabra. Y cuando nosotros lo llevamos a la obediencia de la palabra, somos más
que vencedores, como dice la palabra. Fíjense usted lo que sigue diciendo el verso 12 del capítulo 2 de Jueces. Sigue diciendo, dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. ¿Cuáles son esos otros dioses? Los deseos de la carne. Aquí no está hablando de brujería, ni hechicería, ni de Satanás. Está hablando, ¿cuáles son los otros dioses? Cuando nosotros adoramos nuestra carne, cuando queremos hacer lo que la carne quiere. Eso es lo que se refiere a otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Vea, siempre que nosotros hacemos los deseos de la carne, que estamos provocando a ira a Dios. Y entonces cuando vienen las calamidades, vienen los insabores que podemos pasar un momento dado, y los malos cristianos que no ven a Cristo en su vida siempre terminan echándole la culpa a los demonios. Ay, ahora que estoy sirviendo a Dios, es que me está atacando Satanás. Si se tropieza con una piedra, ese fue un demonio que me empujó. Y ven más a demonios por todos lados que a Cristo en su vida. Vea, la verdadera fe es ver a Cristo en todas las situaciones de nuestra vida. Inclusive esas malas que aparentemente son para nosotros una enfermedad, una calamidad. Esa es la verdadera fe, es ver a Cristo, aunque no lo estamos viendo, verlo con los ojos espirituales en todas y cada una de las situaciones de nuestra vida. Dejemos de estar viendo demonios, dejemos de estar viendo brujas, dejemos de estar viendo cosas tétricas en nuestra vida. Es el mismo Dios actuando en nosotros. Si usted ve a Dios en su vida, usted duerme tranquilo. Vea lo que pasó cuando Jesús iba en la barca y la barca vino una tormenta y la barca sucumbía. ¿Y qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Durmiendo. Él sabía lo que iba a pasar. Y los demás desesperados, Señor, mira que perecemos. Y el Señor se levanta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? En otras palabras está diciendo, ¿por qué no me vieron a mí que estaba tranquilo si yo soy el Dios del universo? Entonces eso es lo que el Señor quiere, que en todo momento nosotros estemos tranquilos, porque nuestra confianza no está en las circunstancias, no está en que tengamos buena casa o buen barco, guardando las proporciones, o buen dinero o buena salud. No, nuestra confianza está en el Cristo de la gloria, que está siempre a nuestro lado. Él nunca nos ha abandonado. En esa situación calamitosa que estamos nosotros en un momento dado, en esa enfermedad, en esa zozobra que estemos, Él siempre está con nosotros. Él nunca nos ha abandonado. Si estamos en el pozo, téngalo por seguro que Él está con nosotros en el pozo. De la misma forma, Dios está con nosotros en esa situación por la que estamos pasando. Entonces, la ira de Dios viene sobre las personas que son desobedientes, sobre los apóstatas, las personas que no confían en la palabra de Dios. Y sin embargo, vemos gente todavía que le echa las culpas a los demonios. Como si los demonios fueran más poderosos que Dios. Si la palabra de Dios dice que nosotros estamos en el hueco de su mano, ¿cómo nos va a atacar el demonio? La única forma que nos ataque es porque Dios se lo permite. Y si Dios se lo permite, es con un propósito para nuestro bienestar. Acuérdense que todo lo que le ocurre a los que conforme a su propósito son llamados es para su bien. Entonces tenemos que ver a Dios. Dejemos de estar viendo demonios en todo momento. Ven demonios, ven brujas, ven trabajo de hechicería, ven cosas. Por Dios, por favor, ¿quién es más poderoso, Cristo o los demonios? Entonces dejemos de estar viendo eso. Todo lo que el Señor permite en un lugar es con un propósito. Entonces, lo importante es eso, que siempre veamos a Dios trabajando en nuestra vida. Esa es la verdadera fe, ver las cosas que no son a través de los ojos de Dios, que Dios está siempre con nosotros en todo momento, sin importar las circunstancias. Sigamos, por favor, me acompañen en Hebreos capítulo 5, verso 11. Aquí vamos a ver cuál es el origen de la apostasía en el corazón de las personas. Hebreos capítulo 5, verso 11. Sigamos con el tema de la apostasía. ¿Por qué hay apostasía en el pueblo de Dios? ¿Por qué la gente se enfría? ¿Por qué gente que a veces uno le da dolor, que en un tiempo uno las vio que iban caminando en obediencia a la palabra de Dios y usted la veía con lágrimas en los ojos adorando al Señor, y de pronto de un día para otro lo ve usted haciendo lo que la carne desea hacer, fiesta, folclore, emborrachándose, haciendo cosas que a Dios le desagrada? ¿Por qué le desagrada a Dios? No porque Dios vaya a ser menos Dios porque la persona lo haga, sino porque Dios ve que se está perdiendo esa persona. Todo lo que el Señor nos recomienda a nosotros es para nuestro propio bien. Dios seguirá siendo Dios así nosotros pequemos. Que nos beneficiamos somos nosotros mismos cuando obedecemos su palabra. Mírenme lo que nos dice Hebreos 5:11. Aquí está el origen de la apostasía. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os he dicho, os habéis hecho tardos para oír. O sea, ese es el problema de la gente. Es tardo para escuchar la palabra de Dios. Le presta más atención a la voz de la carne, a los deseos de la carne, que a la misma voz de Dios. Y sigue diciendo el verso 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. ¿Cuál es la leche espiritual que recibe una persona cuando está recién comenzando el cristianismo? Lo que alguien le predica, lo que alguien le dice, lo que le dice el pastor, lo que le dice la primera persona que va y le habla de la palabra de Dios. Esa es la leche espiritual. Pero hay muchas personas que están todavía pendientes a lo que las personas les puedan dar. Vea, lo que usted escucha aquí, confírmelo en su casa leyendo la palabra de Dios, no traen entero. Confirmen, vea, la gente de Tesalónica, cuando el apóstol Pablo predicaba, verificaban con las escrituras si lo que decía el apóstol Pablo era verdad. Y le estaba predicando el apóstol Pablo, la máxima autoridad teológica después de nuestro Señor Jesucristo. Verifique usted también, estudie la palabra, no se quede con lo que aquí se dice o con otro le predique. Porque entonces cuando vienen los comentarios que a mí me gusta más como predica fulano antes que fulano, que aquí no, usted no se trata de personas, aquí se trata de la palabra de Dios, que es la que se está esbozando. Entonces cuando viene la persona, no, a mí me gusta más como predica Pedro Pérez, yo me voy para donde está Pedro Pérez. O para de Carlos Jacinto, me voy para de Carlos Jacinto, predica mejor. Aquí no se trata de nombre, aquí se trata de la palabra de Dios. Entonces tenemos que verificar con el estudio de la palabra allá en su casa, confirme lo que aquí se dice, para que usted no se base en lo que un predicador le diga o que un pastor le diga. Si usted se basa en lo que la palabra de Dios dice. La leche espiritual es la que aquí se dice, y usted tiene que confirmarlo en su casa, leyendo la palabra. Por eso inco a todas las personas que lean la palabra todos los días, por lo menos media hora al día, mínimo. Y confirme, tome apunte de los versículos que aquí se dice, estúdielo en su casa y mire para ver si ese es el verdadero sentido de lo que aquí se predica con la palabra de Dios. Y profundice un poco más todavía. Ahora que hay muchas herramientas con el internet, muchas Biblias de estudio en internet, que no tiene que comprar libros, usted lo encuentra ahí. Obviamente con la ayuda de guía del poderoso Espíritu Santo, pídele a Dios que sea su guía, pero estudie la palabra, no se quede con lo que simplemente le prediquen. Ahí es donde viene la grande confusión y ahí es el origen de la apostasía. Entonces muchas personas dicen, no, yo mejor me voy para tal doctrina y terminan yéndose para otras doctrinas que a veces pueden ser heréticas. ¿Por qué? Porque no tienen un buen cimiento de la palabra y van más bien en busca del hombre, quien le predicó. Entonces, si la creencia se fundamenta en en quien predica la palabra, ¿qué va a suceder? La persona va a ser un inexperto, no va a ser un verdadero cristiano. No va a tener, suficientes fundamentos teológicos. Es lo que se denomina en la palabra de Dios un cristiano carnal. Se basa nada más en lo que el pastor dice, en lo que el predicador le dice, o en lo que el fulano le dice. Entonces es un cristiano carnal. El fundamento nuestro no tiene que ser del pastor, tiene que ser ¿qué? De la palabra. Estudie la palabra en todo momento. No se quede con lo que aquí le dice. Haga como los de Berea. Los de Berea verificaban que para ver si lo que el apóstol Pablo predicaba estaba conforme con lo que decía la Escritura. Ese es el verdadero cristiano. No quedarse solamente en la leche espiritual cuando se la dan mascaditas, se la están predicando. No, usted mismo vaya y busque el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. El alimento sólido, que solamente lo encuentra aquí en la Escritura, leyendo esa palabra. Todo aquel que participa de la leche, o sea, que está pendiente nada más a lo que le predican, es un inexperto. Dice la palabra de Dios que todo aquel que participa de leche, o sea, que está pendiente nada más a lo que le puede predicar a otro, es un inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño espiritual. Nada más se fundamenta en lo que le dicen. Vaya a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La Biblia. Hay que estudiar la fuente para dejar de ser cristianos carnales. Mire lo que nos dice 1 Corintios 3:3. 1 Corintios 3:3 con respecto al cristiano carnal. Mire lo que nos dice. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Así hay mucha gente. No, yo soy de la iglesia tal, yo soy del concilio tal. Eso es carnalidad. Nosotros tenemos que ser de Cristo. Nosotros no pertenecemos a ninguna iglesia, pertenecemos solamente a Cristo. Por eso el apóstol Pablo le llamó la atención. ¿Cómo que algunos dicen que son de Apolo y otros que son de Pablo? No, nosotros no somos ni de Pablo ni de Apolo, somos de Cristo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que dejemos de ser cristianos carnales, que nos dejemos fundamentar en lo que un hombre dice y vayamos más allá a la fuente, que es la misma palabra de Dios. Entonces, si nuestra creencia se fundamenta en lo que se predica, vamos a tergiversar la justicia. ¿Y cuál es la justicia? A lo que Dios dice que es bueno, no lo que el hombre cree que es bueno.
Porque la misma palabra nos dice, hay de a lo que lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Eso es las personas que hacen justicia conforme a lo que ellos creen. A mí me parece que este se equivocó, a mí me parece que aquel está errado. A mí me parece que este es bueno y que aquel es malo. No, nuestra justicia tiene que venir de la aplicación de la palabra de Dios. Es fácil para nosotros decir que fulanito está equivocado y que yo soy, o fulanito es malo y que fulanito es bueno. No, ese es un acto injusto de parte de nosotros. Nuestra justicia tiene que estar fundada en la misma palabra de Dios. Ese es el verdadero cristiano. En Isaías 5:20 nos dice, hay de a lo que los malos le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen la luz de tinieblas y tienen a las tinieblas por luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, o sea, en su propia opinión. Hay personas que se hacen sabios en su propia opinión. Nuestra sabiduría tiene que venir de la aplicación de la palabra de Dios. Ahí venía la sabiduría de Salomón, el hombre más sabio de la humanidad, porque él todo lo ponía en las manos del Señor antes de tomar una decisión, y Dios le dio sabiduría. ¿Sabes por qué Dios le dio sabiduría a Salomón, esa sabiduría tan grande? Porque cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, ¿sabes qué le dio Salomón? Dame sabiduría para gobernar tu pueblo y discernimiento para saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué le dijo Dios? Como no has pedido largura de día, no has pedido riquezas, no has pedido nada para ti mismo, te daré eso que me pediste y además te daré riqueza, te daré largura de día y te daré todo el reino de la tierra. Fíjense ustedes todo lo que le dio Dios porque no le pidió nada para él. Por eso la misma palabra de Dios nos dice que cuando nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestro deleite, tenemos que dejar de pedir para cosas carnales y pedir para cosas espirituales. Cuando nosotros pedimos para cosas espirituales, las cosas carnales o terrenales vienen por añadidura. Dejemos de estar pidiendo por cosas materiales. Y verá que vienen las cosas materiales después que nos recibamos las espirituales. Porque lo que Dios quiere que pidamos es por cosas espirituales. ¿Y qué es lo espiritual que Dios quiere? Hombre, Dios quiere que todos seamos salvos. Primero, la salvación de nosotros. Y segundo, la salvación de los que nos escuchan, que podamos llevar esas buenas palabras. Que Dios nos dé sabiduría para predicar la palabra. Que nos dé discernimiento para poder saber o diferenciar entre el bien y lo mal. El Señor te va a dar esa sabiduría y te va a dar mucho más. Cosas materiales también. Porque Dios sigue haciendo milagros. Él es el mismo ayer y hoy, pero Él no quiere que usted le pida lo mismo que le pide a las personas inconversas. ¿Qué es lo que pide una persona inconversa? Salud, dinero, prosperidad, que le compongan las relaciones sociales, familiares, laborales. Eso es lo que pide una persona que no conoce a Dios. Nosotros que conocemos a Cristo, ¿por qué pedimos lo mismo? Tenemos que empezar a pedir por cosas espirituales, que las demás personas sean salvas, que nosotros nos confirmemos en ese amor hacia Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y las demás cosas, ¿qué pasa? Vienen por añadidura, porque esas son cosas materiales. No pidamos por cosas materiales. La misma palabra lo dice, pedís y no recibís porque pedís mal para satisfacer vuestros deleites, lo que la carne quiere. Pidamos por cosas que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que Él quiere que nadie se pierda, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos lleguen al arrepentimiento. Empecemos a pedir por eso y verá que las demás cosas vienen por añadidura. Vendrá la conversión de su esposo, la conversión de sus hijos, la conversión de todos sus familiares, empezará a haber abundancia en su vida, empezará a haber prosperidad, empezará a haber salud, pero eso es como añadidura, no pida por eso. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Vean, si nosotros que somos malos por naturaleza, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué más nuestro Padre Celestial, que tiene un amor sublime sobre nosotros, que somos su máxima creación, no tendrá cuidado sobre nosotros? Entonces, dejemos de pedir por cosas materiales y pidamos por cosas espirituales. Pida por la conversión de las personas, que Dios le dé sabiduría a usted para predicar la palabra de Dios, que Dios le dé ánimo, impulso, vigor para predicar la palabra, para hacer su santa y bendita voluntad. Y verá que las demás cosas vienen por añadidura. Dejemos de pedir por nosotros. Encarguémonos de pedir por lo que Dios quiere. Cuando usted empieza a pedir por lo que Dios desea, que es la conversión de las demás personas, dice, este es un hijo mío y le voy a dar eso y mucho más. Eso es lo que Dios quiere. Mire los personajes más famosos en la Biblia, comenzando por nuestro Señor Jesucristo, por el apóstol, yendo por Pablo, por Moisés. Nunca pidieron nada para ellos. Nunca pidieron nada para ellos. Todo era para favorecer el reino de Dios y su justicia y para ayudar al prójimo. Nunca pidieron nada para ellos. No pidieron ni salud, no pidieron riqueza, ninguno de esos pidieron nada para ellos. Empecemos a pedir conforme a la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos discernimiento para diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Hay muchas cosas que a nosotros nos parecen buenas,
pero son malas a los ojos de Dios. Hay muchos caminos que el hombre toma para salvación y resulta que son de perdición. Nosotros no sabemos diferenciar. Nosotros sabemos que hay cosas buenas y cosas malas, pero no sabemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. A la luz de nuestra visión, hay muchas cosas que nos parecen buenas, pero si usted empieza a examinarlo con la palabra de Dios, son malas. Como por lo menos pedir para cosas materiales nuestras. Son malas, Dios no te va a conceder eso. Te vas a afanar muchas veces pidiendo por cosas que Dios no te va a pedir. Mire, hay muchas cosas que nosotros le hemos pedido a Dios y Dios no nos ha dado. Y hay otras cosas que Dios nos ha dado y nosotros ni siquiera se nos ha ocurrido pedirlas. ¿Por qué nos la ha dado? Porque el Señor sí sabe lo que nosotros necesitamos, verdaderamente. Nosotros a veces pedimos por cosas que nos van a perjudicar. Nosotros no sabemos cómo pedir. Por eso el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra de Dios. Tenemos que pedir al Señor que nos dé la ayuda de su poderoso Espíritu Santo, que sí nos da el suficiente discernimiento para diferenciar entre el bien y el mal. No tenemos que apoyarnos en los designios del corazón. El corazón es malo por naturaleza, es engañador. Nosotros a veces creemos que hay cosas que son buenas, pero son malas ante los ojos de Dios. Entonces tenemos que entregar en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Lo único que nos pide Dios es eso. O sea, que nosotros miremos por los ojos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que nos apoyemos, nuestros designios, nos apoyemos en su palabra, que son caminos de vida. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, si nuestra creencia no se fundamenta en lo que otro predica, sino que nos fundamentamos nuestra creencia en lo que dice la palabra de Dios, eso sí es un verdadero alimento sólido. Empezamos nosotros a caminar como Cristo quiere que caminemos. Por eso vuelvo y le repito, lean la palabra, estudien la palabra, anoten los versículos que aquí se dice, estúdienlos en su casa y estudien mucho más de esos versículos que aquí se dice, para que usted empiece a alimentarse sólidamente y sea un cristiano maduro y que no se deje llevar por cualquier doctrina de error que sucede en nuestro medio. Personas porque predican bonito. Yo conozco mucha gente que predica bonito, verdad que da gusto oírla, pero cuando termino, voy siguiendo la prédica, termina con una falsa doctrina. Comienzan bien, excelentes predicadores he visto, excelentes, que motivan a la persona a leerla, pero al final meten la ponzoña en cosas carnales, empiezan a pedir por cosas materiales. Entonces, usted, si está percibido con la palabra, usted empieza a discernir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Por eso dice la palabra de Dios que examinemos todas las profecías. La profecía es hablar conforme a la palabra de Dios y toma lo bueno. Lo que es malo, te sirve para estudiar, para ver dónde está el error de esa doctrina que usted está oyendo. Por eso nuestra creencia debe estar fundamentada en la palabra, no en un predicador. Amén. Entonces empecemos a estudiar la palabra para que seamos cristianos maduros, con un alimento sólido. En Hebreos 5:14, por favor me acompaña, Hebreos capítulo 5:14, aquí nos habla de lo que es el alimento sólido. Hebreos capítulo 5, verso 14. Nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual, para los que por el uso de los sentidos ejercen el discernimiento del bien y del mal. Y ese discernimiento del bien y el mal solamente nos lo da Dios. Esa es la sabiduría que Dios nos puede dar, la que le dio a Salomón. Pidamos esa sabiduría. Eso fue lo que le pidió Salomón fundamentalmente. Señor, dame discernimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Nosotros no sabemos diferenciar. Solamente con la ayuda del poderoso Espíritu Santo podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ese es el verdadero alimento sólido para los que han alcanzado madurez espiritual. Y la madurez espiritual se alcanza es estudiando su palabra. No una predicación de un pastor o de un evangelista o de un misionero, no. El alimento sólido es el estudio de su palabra. Y hacer como hicieron, como vuelvo y repito, lo que hicieron los de Tesalónica, era cuando llegó el apóstol Pablo a predicar. El apóstol Pablo predicando y ellos estudiando y mirando si lo que decía el apóstol Pablo era verdad. No tragaba entero. Ese es el verdadero cristiano, no traga entero. Porque lo dijo el pastor fulano y tal. No, señor, usted busque la palabra y confronte lo que esa persona dice con lo que dice la palabra para ver si está bien. Y que eso sirva para motivación como una forma de estímulo para que usted lea la palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, lo que hacemos es estimularlo para que estudien en sus casas y profundicen mucho más allá de lo que aquí se dice. Estudie cada uno la palabra. Entonces, si su creencia se fundamenta en la lectura de la palabra, es cuando verdaderamente usted tiene la fe en Cristo. Acuérdense que la fe no es un deseo. Muchos confunden la fe con deseo.
Yo tengo fe de que voy a terminar la universidad, yo tengo fe de que voy a conseguir trabajo, yo tengo fe de que voy a ser sano. Eso no es fe, eso es un deseo material. La fe es ver a Dios en medio de las circunstancias, en todas las circunstancias que nos sucedan, ver la mano de Dios. Esa es la verdadera fe. Saber que Dios está actuando en todo momento. La única parte donde Él no tiene control, y no porque no pueda, sino que nos lo hace Dios, es nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Él quiere que le entreguemos nuestros pensamientos a Él. En Proverbios 3:5 nos dice: fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No, o sea, que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios conocimientos, sino fíjate en Dios. Y para fiarnos en Dios es porque tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que mirar lo que dice la palabra. Reconócelo en todos tus caminos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ver la mano de Dios en todos nuestros caminos, en esas circunstancias que nos fue mal, en ese negocio que perdimos, en ese empleo que perdimos, en ese amigo que nos está atacando, en esa persona que nos está... Ver la mano de Dios, y es que Dios está probándonos para ver qué hay en nosotros. Y dejemos de estar echando de la culpa a los demonios, al diablo. Por eso, mire lo que dice la palabra: reconócelo en todos tus caminos. Mira lo que Él está actuando en tu vida, alrededor tuyo, para ver cómo reaccionas tú, porque Dios siempre nos va a probar. Hay dos circunstancias que nos llevan a situaciones de penuria, que son las pruebas que vienen de parte de Dios y las tentaciones. Las tentaciones no vienen de parte de Dios, vienen de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia maldad, inclinación a hacer el mal. Entonces, esas dos circunstancias, tanto las pruebas como las tentaciones, Dios las tiene en cuenta para ver qué hay en nuestro corazón. Va a permitir que circunstancias nos tienten, como permitió el Padre Celestial que Jesucristo fuera tentado por el mismo tentador cuando le ofreció que convirtiera las piedras en pan. Cuando, imagínense, el Espíritu Santo pone a nuestro Señor Jesucristo en el medio del desierto para que ayunara. Pero hay personas que se quieren meter solos en el desierto. Dios es el que nos mete en el desierto para ayunar. Nosotros, ¿por qué nos vamos a meter en el desierto para ayunar? Entonces, cuando estaba ahí ayunando, viene el demonio Satanás y le dice: convierte las piedras en pan. ¿Qué? Claro que Jesús podía convertirlas, no solamente las piedras, podía convertir las montañas en pan, en comida, en alimento. Pero si lo hacía, estaba atendiendo, obedeciendo la voz de Satanás. Por eso Él le dio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no se dejó llevar la tentación. Las tentaciones nos van a venir en todo momento. En ese momento que estamos necesitando dinero, se nos va a venir una oportunidad de coger algo indebido. Ay, esta es una bendición de Dios, ahora que estoy necesitando para pagar el recibo de la luz, el recibo del agua, y me viene esta bendición. ¿Cuál bendición? Me devuelve eso no es suyo. Se lo encontró. O porque le dieron un vuelto de más, devuelve eso no es suyo. Lo que Dios da no causa perjuicio a más nadie. Porque si usted se lo encontró, quiere decir que alguien se vio perjudicado. O si le dieron un vuelto de más, está perjudicando a la persona que le dio ese vuelto de más. Si la bendición es de Dios, no hay perjuicio para nadie. Amén o amén. Entonces tienen que entender lo que es bendición de Dios y lo que es tentación. Claro, Dios bendice económicamente y de pronto le puede aparecer un dinero y una bendición de Dios, pero que no perjudica a nadie. Bueno, sí sería una bendición de Dios. Pero si está perjudicándose a alguien que se le va a cobrar ese dinero, si una cajera le dio un vuelto de más, ese dinero se lo va a cobrar a ella o a él. Entonces está perjudicándolo, devuélvalo. Entonces, lo importante es que veamos a Dios en todos nuestros caminos, en todas las circunstancias. Pero yo todavía es la hora y veo gente que ve a brujas, ve a demonios, ve a Satanás, que le echaron brujería, que le echaron agüita en Maranguango, que le echaron no sé qué cosa. Oye, como si eso fuera más poderoso que la palabra de Dios. No, ve a Dios en todas las circunstancias. Y esa agüita, esa sustancia que supuestamente le echaron en la puerta, eso es basura. Ahora, si usted se la cree, sí tiene efecto en usted. Eso es basura. Cójalo con la mano izquierda, con la mano derecha, como usted quiera cogerlo. Eso es basura. Usted tiene el poder de Dios. Con usted está el poder de Dios protegiéndolo en todo momento. Y Dios no va a permitir que le hagan daño a usted. Y si Dios lo permite, es por algo, quiere hacer algo en usted. Así como le pasó a Job. Dios permitió que Satanás atacara a Job, pero era para probar su corazón. Y después lo bendijo mucho más. Le dio mucho más de lo que tenía antes. Entonces, cuando Dios nos quita algo, es porque nos va a dar algo mejor. Partamos de ese hecho. Dejemos de ver a Satanás, al diablo, los brujos en nuestra vida. Entonces dice, cuando nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, dice, Él enderezará tus veredas, Él enderezará tu vida. Cuando empezamos a verlo a Él, empezamos a discernir que solamente Dios es el que tiene la facultad de actuar en nuestra vida.
Y dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Apartémonos de las cosas que son malas. No a nuestro parecer, sino al parecer de la palabra de Dios. Porque muchas cosas malas que podamos estar haciendo, pero que a la luz de la palabra son. O sea, creemos nosotros que son buenas, a la luz de la palabra son malas. Entonces, tenemos que partir de la sabiduría que solamente está en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el origen de la maldad? Vimos que la maldad es lo que nos lleva a la apostasía. Porque no nos hemos afianzado, o sea, somos cristianos inmaduros, no fundamentamos nuestra creencia con base en la palabra de Dios. Y eso va a terminar que tarde o temprano nos apartemos del cristianismo. Ahora, ¿cuál es el origen de esa maldad en cualquier persona? En su corazón. Miremos lo que nos dice al respecto Romanos 5:12, para que estemos apercibidos en todo momento y no nos dejemos llevar de cualquier viento de estratagema o cualquier viento de doctrina errada que llegue a nuestra vida. Siempre nos fundemos en la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo así que todos pecamos porque un hombre pecó? Uy, parece una injusticia, ¿verdad? Porque Adán pecó, yo también pequé. No, a través del pecado de Adán entró la maldad en el corazón del hombre. El hombre empezó a hacer los designios del mal. Vino la muerte como consecuencia del pecado de Adán. Entonces, el origen del pecado está en el propio corazón del hombre. Vean, nosotros tenemos inclinación a hacer el mal, todos. Solamente empezamos a hacer lo bueno cuando empezamos a descubrimos la palabra de Dios. Es la que nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. No nos basamos en nuestra propia opinión, en los propios conocimientos para diferenciar entre lo bueno y lo malo. O sea, que el origen del pecado está en el corazón del hombre. La maldad del hombre, ¿dónde está la maldad del hombre? En creerse igual a Dios. Yo nunca me he creído igual a Dios, dirá alguien, ¿verdad? Yo nunca me he creído igual a Dios. Vea, el día que usted juzga a una persona de que es malo, usted es Dios, usted está haciendo las veces de Dios. ¿Sí sabía eso? Cuando usted se venga de alguien, usted le hace algo malo a alguien porque le hizo algo malo, usted está haciendo las veces de Dios. Dios es el único que puede vengarse. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué te vengas tú? Estás haciendo las veces de Dios. ¿Amén o amén? Entonces no podemos vengarnos, tenemos que dejar lugar a la ira de Dios. Cada vez que nosotros nos vengamos, cada vez que tomamos decisiones como de decir quién es bueno y quién es malo, estamos haciendo las veces de Dios. Lo único que puede juzgar es Dios. Cuando viene la vanagloria, es que yo hago las cosas porque es que yo soy bueno, esa es vanagloria. ¿Por qué se llama vanagloria? Porque la única gloria verdadera es la gloria de Dios. Cuando matamos a alguien con nuestras propias palabras, somos homicidas delante de Dios. El único que puede matar y quitar la vida y echar el alma al fuego, al infierno, es Dios. A veces nosotros con nuestra propia boca estamos matando a las personas. De pronto no usamos un cuchillo ni una pistola para matar, pero nuestra lengua, estamos matando el honor de una persona. A veces estamos difamándola. Estamos haciendo las veces de Dios y es el único que puede matar a una persona. Pero nuestra lengua es más mortal que cualquier arma, que un revólver, que una pistola, que un puñal. A veces nosotros creemos conocer el bien y el mal, y el único que conoce el bien y el mal, que diferencia el bien y el mal es Dios. Entonces, cada vez que nosotros estamos asumiendo el papel de Dios, de juzgador, nos estamos creyendo Dios, y eso es maldad en el corazón del hombre. Así le pasó a Satanás, ¿verdad? Mírenme lo que le pasó a él. Isaías 14, verso 13. Él dijo en su corazón que iba a ser igual a Dios. O sea, el hombre cuando se cree igual a Dios, que tiene la facultad para decidir, que tiene la facultad para sancionar quién es el malo y quién es el bueno, se está creyendo Dios. Ahí es donde comienza la maldad del hombre. Cuando una persona lo nombran de jefe y se cree con la facultad de echar a otra persona simplemente indiscriminadamente, está haciendo las veces de Dios. Se le sube el ego a la cabeza. Mire lo que dice Isaías 14, verso 13. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí fue el pecado de Satanás, el primer pecado que hubo. Se creyó Dios. Dice, tú hombre eres derribado hasta el fondo eres. Pues vino la sentencia contra él. Entonces, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando nosotros nos creemos algo, ya comienza la maldad en el hombre.
Otro origen de la maldad está en el mismo mundo, en la humanidad, en los deseos materiales, en los egoístas. ¿Verdad? Nosotros tenemos concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Inclinación a hacer el mal. Todos nacemos con esa inclinación. Mire que a los niños hay que enseñarles a hacer lo bueno, porque los malos lo saben hacer por naturaleza. Entonces, nosotros somos así, sabemos hacer lo malo, tienen que enseñarnos a hacer lo bueno. Entonces, esa codicia, esa concupiscencia, nosotros desde pequeños la sabemos hacer. Solamente a través de la palabra de Dios es que podemos nosotros refrenar las cosas malas que salen de nuestro corazón. Porque el corazón sabe los malos sentimientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los pleitos, las contiendas, salen del corazón. Solamente cuando conocemos la palabra de Dios empezamos a dominar nuestro corazón, o sea, nuestros pensamientos. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de pensamientos. Entonces, solamente cuando conocemos la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, dominamos nuestros pensamientos y ya no hacemos lo que hacíamos antes. Si alguien hablaba mal de nosotros, si ya íbamos, le reclamamos, peleamos y empezábamos a defender nosotros mismos. La palabra de Dios dice, calla. Yo soy Jehová de los ejércitos, tu guerrero. Y si Jehová es mi guerrero, ¿por qué me defiendo? Entonces, simplemente calle ante los ataques. Y eso es cuando nosotros empezamos a dominar nuestros deseos materiales, nuestros deseos egoístas. La carne quiere vengarse, la carne quiere que siempre la valoren, que la tengan en buen lugar, en alta estima. Es que yo soy fulano de tal, ¿cómo van a hablar mal de mí? Yo cuando... No, déjelo. De pronto si supieran el fondo de tu corazón, lo que están diciendo es poquito. O amén o amén. A veces lo malo que habla de nosotros es poquitico. Entonces simplemente quedémonos callados. Si supieran toda la verdad, ay, pobrecito de nosotros. Entonces, lo importante es que el origen del pecado, reconozcamos, está en el corazón del hombre. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Y ahí es cuando verdaderamente Cristo vino a salvarnos. Nosotros reconocemos que somos pecadores. Acuérdense que el apóstol Pablo decía, Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. La condición de pecador nunca la vamos a perder, solamente cuando moramos. La diferencia es que ya no somos activos, somos pecadores pasivos, como el alcohólico, ¿verdad? El alcohólico puede estar en Alcohólicos Anónimos 20, 40 años sin tomar, siempre será alcohólico aunque no tome. Es un alcohólico pasivo. El día que se toma una copita, se toma una garrafa. Así somos nosotros. El día que hagamos algo de lo que hacíamos antes, volvemos a caer en lo que estábamos anteriormente, inclusive hasta peor llegamos a llegar. Entonces tenemos que cuidarnos. Por eso dice la palabra, el que crea estar fuerte, mire que no caiga. No se ufane porque es que ya usted no hace lo que usted hacía. Cuídese. No dé lugar al diablo. El diablo es malo, el diablo está por ahí dando vueltas. Está vencido, pero él tira sus zarpazos de vez en cuando. De nosotros depende si sucumbimos o no sucumbimos. Si usted ve que alguien, si usted va a una determinada parte y le van a faltar respeto y usted puede explotar, evite ir a esa parte. A mí me gusta mucho una frase que decía un pastor que ya murió desafortunadamente. Él decía, si tú no piensas caer, ¿qué haces por lugares resbalosos? Si tú sabes que allá vas a botar el chupo, como decimos aquí, o se te va a salir ese ogro que todos tenemos, evita hablar con esa persona. ¿Amén? Si tú sabes que tienes debilidad con ciertas cosas, evítala. Si tienes debilidad por ron, ¿qué haces en una reunión que la gente está tomando? Si tú tienes debilidad de chisme, ¿qué haces con un chismoso? Que te anda diciendo cosas, pero tú vas a responder igual. Entonces, evítala. Tenemos que estar apercibidos de que somos malos, que no, esa naturaleza carnal maligna la vamos a tener hasta que nosotros moramos. Siempre va a estar ahí. Entonces, evitemos dar lugar al diablo, a la carne, hablar mal, actuar mal. Sigue diciendo el verso 13 del capítulo 5 de Romanos, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Este era uno de los versículos más complicados que yo cuando empecé a leerlo yo no lo entendía. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo así que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado? ¿Cómo así? Entonces, si no hay ley, no hay pecado. No, sí hay pecado. Lo que pasa es que no había una ley que dijera que era pecado. La ley sirve como una especie de radiografía que identifica dónde está el pecado. Cuando no había ley, la gente pecaba, pero no sabía que estaba pecando. Entonces, por eso Dios tuvo que sacar la ley, los 10 mandamientos, y la gente que sabía que infringía un mandamiento había pecado. Pero ¿cuál es el verdadero pecado? Estar apartado de Dios.
Porque cuando una persona está agarrada de Dios, ¿cómo va a adulterar? ¿Cómo va a fornicar? ¿Cómo va a decir mentira? Entonces, si una persona adultera, está en pecado. Pero no está en pecado porque adultera, sino que está apartado de Dios y como está apartado de Dios, adultera. Si una persona miente, ¿es pecado? No, mentir no es pecado. El pecado es estar apartado de Dios. Y como está apartado de Dios, miente. ¿Me explico? O sea, que la mentira lo que hace es identificar que la persona está en pecado. La mentira en sí no es pecado. El pecado es estar apartado de Dios. Y como está apartado de Dios, miente. O sea, cuando usted ve una persona mentirosa, quiere decir que está en pecado, está apartada de Dios. La ley identifica el pecado. Te dice si la persona está en pecado o está en pecado. Si usted es una persona que anda en contienda, esa persona está en pecado. Pero no está en pecado porque está en contienda, sino que está apartado de Dios y como está apartado de Dios, anda en contienda. ¿Me explico? O sea que el hecho en sí no es pecado, sino que demuestra la condición de la persona que está en pecado. Eso es lo que indica la ley. O sea, que antes la ley el hombre pecaba. Lo que pasa es que no había identificadores o factores que identificaran que la persona estaba en pecado. Cuando surgió la ley, y ahí se indica quién está en pecado. Ya es más claro, se puede visualizar cuando una persona está en pecado. A través de la ley. Antes de la ley, las personas pecaban, pero no sabían si estaban en pecado. No había nada que lo identificara. Ahora ya hay una ley que identifica claramente quién está en pecado. O sea, que antes de la ley, el hombre pecaba sin transgredir la ley. Después de la ley, el hombre peca y transgrede la ley. O sea, viola la ley de Dios. O sea, el hombre siempre ha pecado, con ley o sin ley. Simplemente que la ley identifica que la persona ha pecado. Antes de la ley no se sabía si la persona había pecado. Sigue diciendo el verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. O sea, que hay un parecido entre Adán y Cristo, guardando las proporciones, obviamente. Porque Adán era un hombre mortal, Cristo, Dios. En Adán, la humanidad fue creada, ¿verdad? Nació. Con el nacimiento, la humanidad es creada. Y viene con el pecado original de Adán, que es la desobediencia. Tiene que morir como consecuencia del pecado original. En Cristo, la humanidad espiritual cuando surge, cuando cree en Cristo, cuando acepta a Cristo como su Salvador, cuando empieza a obedecer, se somete a la obediencia de Cristo, cuando pone la fe en Cristo, se da ese nacimiento espiritual. O sea que nosotros tenemos que experimentar dos nacimientos. El nacimiento carnal, que es cuando nacimos nuestra madre físicamente, y el nacimiento espiritual, que solamente lo da Cristo. Ese nacimiento carnal lleva consigo el pecado. El nacimiento espiritual lleva consigo ¿qué? La justificación de la transgresión de la ley. Amén o amén. Entonces, en Adán, toda persona tiene que morir porque transgredió la ley. Con Cristo, las personas vivirán aunque haya transgredido la ley por la justificación de Cristo en la cruz del Calvario. No tenemos que hacer ninguna obra. Acuérdense que la salvación no es por obra, sino por fe. La fe en Cristo. Cristo es el que nos justifica. Cuando Cristo nos justifica, la única manera de mostrar nuestra fe es por obra. O sea, la fe se demuestra por obra, pero la salvación no se da por obra, sino por la justificación de Cristo en la cruz del Calvario. Sigue diciendo el verso 15 del capítulo 5 de Romanos. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Aquí viene la comparación entre Adán y Eva. Por el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí la palabra de Dios está diciendo que hay dos linajes, el linaje de el linaje de Adán y el linaje de Cristo. El linaje de Adán se caracteriza por la desobediencia que lo lleva a la muerte. El linaje de Cristo nos lleva a la obediencia de Cristo, nos lleva a la ¿qué? A la justificación por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. O sea que podemos nosotros ser unos cristianos maduros si fundamos nuestra fe en Cristo Jesús y no en las obras. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que volver al alimento sólido, ya dejar de ese alimento espiritual, de leche espiritual que teníamos anteriormente, basado solamente en lo que un predicador, lo que un pastor le diga. Usted tiene que volver a las Escrituras, tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted sea un cristiano maduro y deje de ser un niño espiritual. Y cuando nosotros somos cristianos maduros, ya no va a venir ningún viento de doctrina, de estratagema que nos aparte del amor de Cristo. Las personas que se han apartado del amor de Cristo es porque simplemente se basan en lo que un pastor o un predicador
predicadores del Señor. Pero cuando nosotros basamos nuestro conocimiento con la palabra de Dios, empezamos a ser maduros, espiritualmente hablando. Y esa característica de entrar en apostasía o abandono espiritual no va a suceder con nosotros porque somos afianzados en la roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde tiene que estar afianzado nuestra fe, en Cristo, no en un predicador. Amén. No en lo que diga alguien, sino siempre en Cristo. Entonces, esta ha sido la enseñanza del día de hoy para que empecemos nosotros a no caer en apostasía, en abandono espiritual y que nos fortalezcamos cada día más en la obediencia de la palabra de Dios, estudiando todo a través de su palabra. Amén.